sexualidad es fundamental en las personas. Sin embargo, aquellos que padecen de diabetes es un tema delicado y de sumo cuidado, ya que para mantener una sexualidad saludable es importante tener un cuerpo saludable y un buen control de la diabetes. En el caso de los hombres, la diabetes puede causar daños en la función del tejido eréctil, dificultando lograr o mantener una erección. Otras alteraciones asociadas a la diabetes son la lubricación vaginal disminuida, que produce sequedad y dolor durante las relaciones, y los trastornos del deseo sexual, que puede estar disminuido o ausente en el caso de las mujeres. La OMS define la sexualidad como un estado de bienestar físico, mental y social. Por este motivo, es importante tomar en cuenta este aspecto al tener diabetes también. En la siguiente entrevista, es un experto quien profundiza en el tema. Saile Aguilar, Acción 10. Especialista el doctor Antonio Somarriba sobre diabetes y deseo sexual. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Acción 10 en la mañana. Y escuchábamos un poco sobre la diferente información que manejamos, pero hay mucho que aprender todavía, doctor. Bueno, muchas gracias, Odilí, por la invitación. Definitivamente el deseo sexual y la función sexual en el ser humano es algo inherente y que forma uno de los grandes aspectos de nuestra vida cotidiana. Esto se debe para poder tener una vida realmente de calidad y ser plena, pues también tiene que incluirse dentro de las funciones humanas, pues la sexualidad. Sin embargo, en los pacientes diabéticos, pues se ve aumentada la posibilidad de que esto se modifique, sobre todo aquellos pacientes diabéticos de que tienen descontrolada su diabetes, ¿no? Esto puede afectar tanto a hombres como mujeres también, ¿no? ¿De qué manera se manifiesta en el paciente diabético? Bueno, en un 40 a un 60% de las personas, de los pacientes que son diabéticos, pueden tener o experimentar algún tipo de disfunción sexual, es decir, problemas en la erección. Estos problemas de la erección se derivan de que la diabetes puede afectar los vasos sanguíneos que se encargan de llenar los cuerpos cavernosos del pene y que facilitan una erección. De tal manera de que actualmente nosotros nos enfocamos sobre todo en lo que son las complicaciones microvasculares y macrovasculares. Esta sería una complicación macrovascular. ¿Y cómo debemos nosotros de combatirla? Bueno, teniendo un buen control de la diabetes. Que su diabetes tenga una hemoglobina glicosilada, que ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? De 7%. ¿Qué significa eso? De que estamos protegiendo los órganos vitales y también los órganos sexuales, el riñón, el corazón, etcétera. Pues entonces, lo ideal en un paciente para poder proteger todas sus funciones es tener una hemoglobina glicosilada de 7%. Cuando nosotros, doctor, solicitamos hacernos unos exámenes, no es solamente por cumplir un requisito, sino debemos de tener pendiente eso también en cuanto a la diabetes, los niveles correctos o idóneos, ¿verdad?, como paciente diabético, y cómo eso puede influir, doctor, de no conocerlo. Bueno, uno no puede andar a ciegas. Usualmente lo ideal es de que tenga un glucómetro. Un glucómetro es una inversión que hace la familia para que su paciente diabético se encuentre siempre controlado. No es un artículo de lujo, sino una necesidad para el paciente diabético. De esa manera él se puede estar controlando en la mañana, se toma la glicemia en el dedito y entonces tiene que ser una glicemia lo más cercano a 100. Sin embargo, dependiendo del tipo de la cantidad de años que tenga la diabetes, podríamos decir de que una glicemia de 120 miligramos por decilitro hacia abajo sería un buen control. Y en la noche, antes de la cena, habría que hacer otro examen, otra glicemia, y si es menor de 180, pues nosotros lo consideramos de que está controlado. Pero el examen por excelencia para saber cómo ha pasado los últimos 3 meses se llama hemoglobina A1C, o sea, hemoglobina glicosilada, y este tiene que estar alrededor de 7%. ¿Eso es un examen en sangre, doctor? Es un examen en sangre que nos demuestra el promedio de glucosa de
de 120 días. Ok, ¿cómo va a influir esto, doctor, de tenerlo alterado en la parte de la sexualidad, además de la erección o el deseo sexual quizás en las mujeres? Sí, bueno, siempre existen componentes, para tener una buena relación sexual existen componentes psicológicos, componentes neurales y componentes hemodinámicos. Entonces la diabetes puede afectar todos estos aspectos. Desde el punto de vista neurológico puede afectar los nervios que llevan la sensibilidad, que forma parte de la excitación, ¿no? En la sexualidad, altera los nervios, pero también puede alterar los vasos sanguíneos. Ya dijimos, lo más evidente en el hombre es la disfunción eréctil. Y lo más evidente en la mujer, pues, son alteraciones vasculares que pueden causar resequedad en la vagina y eso provocar dolor al acto sexual. Eso se conoce como dispareunia. Entonces, claro, si tiene dolor al tener relaciones sexuales, pues, lógicamente las va a tratar de evitar. Sin embargo, para ambos casos existe solución. La solución para el caso del varón además de su control, ¿no? Son algunos medicamentos que se encargan de aumentar la vasodilatación en el pene y lograr erecciones correctas. Hay tratamientos entonces. Hay tratamientos. ¿En el caso de la mujer, doctor? En el caso de la mujer también, además del buen control, podemos utilizar algunos tipos de lubricantes a base de agua que van a sustituir en este caso lo que es la lubricación femenina, y eso va a provocar pues de que no tenga el dolor, la dispareunia. Otra de las cosas interesantes es de que como los diabéticos que no se controlan pueden padecer de enfermedades como por ejemplo hongos, también, doctor. Candida albicans, que es el más frecuente. Eso provoca, lógicamente, al tener una infección en los genitales, un rechazo a la sexualidad. Por eso es de que el paciente diabético tiene que verse en todo su conjunto y no solamente una cifra en el glucómetro o en el laboratorio, sino que en todo su contorno. Entonces, hay pacientes... Solo quiero decir de que cuando hay algún problema de esto, tiene que ir siempre el paciente y la esposa, es lo más adecuado porque con el médico le exteriorizan todos sus temores y entre ellos se puede solucionar algo. Bueno, tenemos una persona en línea. Muy buenos días. Adelante, ¿le escuchamos? Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Bienvenido. Saludos a los dos ustedes. Gracias. Gracias. Y especialmente el doctor que ayuda con sus consejos. Doctor, yo tengo 53 años y necesito una recomendación suya porque efectivamente no funciono, ¿verdad? Y para mí, pues, 63 años es un hombre joven. Tengo deseos de mujer, que la admiro, pero no me la puedo llevar, pues. Entonces, yo necesito que usted me aconseje. Soy todo oído suyo. Como no, con mucho gusto. Gracias por llamarnos y quizás nos deja su número de Le teléfono vamos a también. hacer una consulta para poder ver su caso más detalladamente, y lo voy a llamar yo personalmente para darle la cita. Cómo no. Muchas gracias, doctor. Cuando estábamos conversando, doctor, también habían pacientes, decían, que pueden afectar de cierta forma la diabetes, la parte de la vejiga, y eso también influye dentro de las relaciones sexuales. ¿Eso es cierto? Es totalmente cierto. De hecho, existe alteraciones en los nervios que controlan la vejiga, que pueden provocar una vejiga neurogénica, que puede ser una de las alteraciones que pueden estar, qué sé yo, a veces se puede reír la persona y suelta un poquito de orina, ¿no? Puede tener incontinencia urinaria, ¿no? Esto también afecta a los hombres porque cuando están teniendo las relaciones sexuales y están eyaculando y hay alteraciones neurales, en vez de que la eyaculación sea en la vagina de la mujer, se le conoce como eyaculación retrógrada, que en este caso el semen viaja hacia atrás y se ubica en la vejiga, donde se almacena la orina. Esto puede causar problemas también en la reproducción. Y los médicos especialistas en reproducción lo que hacen muchas veces es introducir una cánula y atrapan el semen para hacer una inseminación artificial. Entonces sí tiene que ver. Es muy importante decir de que tanto hombres, pero especialmente las mujeres, pueden hacer el tipo de ejercicio que se llama ejercicios de Kegel.
que son ejercicios en los cuales se aprietan los músculos pélvicos y estos van fortaleciendo el tono de la vejiga y va disminuyendo paulatinamente pues esa micción que no es correcta. Entonces, los ejercicios de Kegel básicamente es como cuando usted está tratando de tirar la última gotita de orina, entonces aprieta los músculos de la pelvis y lo mantiene 5 segundos, luego descansa 5 segundos, luego vuelve a apretar otros 5 segundos, así de tal manera de que el piso pélvico se va fortaleciendo. Como no tenemos otra llamada, doctor, muy buenos días, adelante, le escuchamos, gracias por esperarnos. Mire, yo le hago una preguntita, que fíjese que me duele la dentadura, un diente me duele así, y cuando como que se me vienen aflojando los dientes. Yo tengo 63 años, doctor. Yo quería saber, a ver qué me puede hablar ahorita por televisión, porque yo estoy presente viendo ahorita. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Más adelante tendremos también a otro de nuestros especialistas, así que les pedimos estar pendientes porque ella con muchísimo gusto yo sé que le puede indicar. Pero doctor, rápido, para que él no quede con la incógnita, ¿la diabetes puede afectar la dentadura? Definitivamente sí, porque si está descontrolado el paciente diabético, entonces los vasos sanguíneos que también irrigan las piezas dentales comienzan a disminuir su calibre y básicamente se van aflojando los dientecitos. ¿Cómo no? Entonces también, como dije, nos decía un maestro a nosotros, ¿cuál es el órgano del cuerpo humano que la diabetes afecta? Entonces la respuesta es todos los órganos, porque todos los órganos dependen de la energía que produce la glucosa, las proteínas y los lípidos. Y como la diabetes es una enfermedad que altera todo esto, entonces todos los órganos van a sufrir. ¿Qué recomendaciones dar, doctor, a los pacientes que en estos momentos están teniendo alguna complicación de este estilo y de este tipo? Y también recordarles que la diabetes no se pasa por las relaciones sexuales. En absoluto, pues no es una enfermedad transmisible, es una enfermedad crónica. Y la mejor recomendación que puedo hacerles es de que si tienen un problema de este tipo, que no lo oculten, de que no tengan miedo a ir a donde el doctor para que le digan lo que sienten, porque muchas veces pasa desapercibido o otras veces lo tratan de ocultar como un tabú y entonces eso se va cada vez prolongando y ya después no hay manera de ayudarlo. Entonces, entre más tempranamente lleguen a donde su médico de cabecera y platiquen con él es mejor. Muchísimas gracias, doctor Antonio Somarriba. Ahí veíamos el número de teléfono en pantalla, un excelente especialista y sé que le va a dar todas las orientaciones y recomendaciones necesarias. Tiene que visitar a los expertos, a los especialistas, no se automedique y tampoco escuche las versiones de otras personas. Si ellos pues están anuentes para darle la consulta, pues escuchémosles a ellos. Gracias por habernos acompañado y vamos a una nota muy importante, muy bonita de esto entre el mundo animal. Christopher Guevara está desde el Zoológico Nacional o el Zoo Nicaragua para hablarnos de una especie animal como es el mapache, algo parecido al gato. Él tiene dentro de su forma un antifaz, pero es un animal bastante ágil. Pero conozcamos un poquito más del mapache.